vuestros comentarios. A todos los que habéis llegado nuevo, bienvenidos. A los que estáis de siempre, millones de gracias. Y bueno, antes de empezar, pues que no se os olvide darle al like, que no cuesta ningún trabajo. Suscribiros, que tampoco cuesta y es gratis. Y dejarme algún comentario por aquí abajo. ¿De qué os ha parecido esta historia que voy a empezar ahora? Y que es bastante... Bueno, es bastante cruel, digamos. Sí, eso. Iba a decir J, pero bueno, cruel. Es bastante cruel. Así que vamos a empezar. Y como os decía, vamos con un nuevo capítulo de True Crime. Estaba pensando hacer un vídeo de sonidos de tapas porque tengo varios potecitos que se me han gastado de cremas y digo, antes de tirarlos podría usarlos para un vídeo. ¿Os apetece? Y bueno, he de decir que por fin ha llegado el frío a Sevilla. Por fin. Es cierto que yo soy team frío, pero cuando llega tanto frío así de golpe, ay Dios mío, que no me muevo, menos mal que en mi trabajo no hace frío. Bueno, voy a empezar. Voy a ponerle el antipop. Se llama Magdalena Gómez García, la ahogadora. Magdalena Gómez García, la ahogadora, está dentro de las extraviadas enajenadas. Ya veremos si la podemos considerar extraviada, enajenada o no. Hay alguien que me ha pedido los vídeos más largos, pero estos capítulos pues tienen la duración que tienen. Estos ya, los otros que yo reescribo sí que los puedo alargar más metiendo más información, así que lo único que puedo hacer es leer más despacito. Lo voy a intentar. No sé cómo poner el micro para que esté cerquita. Bueno, voy al breve resumen que tienen estos capítulos y que dice así: las amenazas no eran vanas como otros parricidas. La más implacable de las madres locas, incapaz de volverse hacia atrás incluso cuando sus hijos se resistían a morir por su mano, gritando y arañando, había avisado de que un día llegaría el apocalipsis. La duda es si quemó su casa y acabó con su prole porque estaba loca, o estaba loca porque mató a sus hijos y quemó su casa.
indicativos para una madre que mata a sus hijos. O un padre, me da igual. No lo puedo comprender. No entra dentro de mis entendederas, lo siento. Bueno, ya no me gusta este capítulo, pero voy a ello. El cabello largo y lacio, los ojos rasgados bajo unas cejas espesas, la nariz recta sobre una boca grande, de labios finos, el óvalo de la cara armónico, con una expresión indefinida de lúgubre tristeza. Esta era la descripción de Magdalena a sus 36 años, cuando hizo aquello tan horrible que no puede compararse a nada, desde luego. Que es peor que todo lo que Magdalena hizo con sus hijos no puede compararse a nada. Sus hijos eran 4, muy pequeños. Se llamaban María y Dolina, de 9 años, Adoración, de 7, los mellizos Antonio y Josefina, de 5. Querían y confiaban en su madre, como no podía ser de otra manera. Empujados por ella, encontraron la muerte. Estaban tan indefensos que duele recordarlo. Ojalá la evocación de estos hechos ayude a comprender lo que pasó y tal vez contribuya a evitar que otra mujer vuelva a encontrarse en una situación parecida. Voy a ver de qué año es, porque, claro, dadme un momento. De 1968. ¿Creéis que desde entonces hasta ahora no se han producido hechos similares? ¿Ha servido de algo? Yo creo que no. Vamos, creo no, estoy segura. Pero bueno. Magdalena vivía con su familia en una casa blanca de piedra con el tejado rojo en la albaceteña Sierra de Alcaraz, a 1 kilómetro más o menos del pueblo llamado El Jardín, que cuando sucedieron los hechos, marzo de 1968, tenía unos 300 habitantes. No era de la localidad en la que habitaba, pues nació en el Ballestero, trasladándose al pueblo del esposo tras matrimoniar. Diez años antes se había casado con José Antonio Cuerda Aguilar, labrador y albañil, que cuando sucedió todo tenía 44, con quien entabló relaciones durante unos meses. Los padres y hermanos de ambos no vieron con buenos ojos aquella unión, pero ellos no hicieron caso porque estaban enamorados. Fruto de su pasión fueron enseguida los hijos. No obstante, en su felicidad se interponían las fricciones familiares. La suegra la acusaba de descuidada y desordenada. Por su parte, el suegro le achacaba una excesiva inclinación a la bebida, vicio que decía había heredado de los padres de ella. La madre, según los rumores, había muerto alcohólica. Tampoco José Antonio se llevaba bien con sus suegros. Con el padre de ella intercambió palabras gruesas por asuntos de dinero. Pero todo esto no parecía alterar la paz del hogar en la casa del matrimonio, que se esforzaba por llevar una existencia
matrimonios, qué pesadilla. En las relaciones de los demás, cada uno se ha casado con quien le ha dado la gana, y ahora cuando alguien se tiene pareja, qué manía bueno, con hacer juicios de valor, vamos. José Antonio, siempre atento a tener todo lo necesario, pasaba la temporada del campo trabajando la tierra para hacer rentables las propiedades paternas que serían suyas algún día. Cuando llegaba el fin de la temporada se marchaba a Paterna, Valencia, donde, acogidos por sus hermanas, se ofrecía para trabajar en la construcción. Era una especie de emigrante en su propio país, observando una existencia espartana, como dicen que hacían cuando se iban a Alemania para guardar hasta el último céntimo que ganaba, destinado al bienestar de su mujer e hijos. Excepto alguna visita esporádica, José Antonio se veía obligado a estar ausente de su hogar durante mucho tiempo. Tal vez es lo que peor llevaba su esposa Magdalena. Sufría un auténtico dolor los meses que su marido estaba fuera. A cambio tenía la tranquilidad económica. No pasaban necesidades, pero se resentía su estabilidad. Nerviosa, José Antonio había decidido terminar con estas separaciones forzosas. Si las cosas le salían como había planeado, abandonarían el pueblo para siempre, yéndose a vivir a Paterna. Una de las razones que explicarían la violenta y absurda reacción de Magdalena sería la frustración de un quinto hijo que venía de camino. El aborto le hizo perder mucha sangre, debilitándola en extremo. Este estado se complicaba con tremendas bajadas de tensión. Al parecer, para recuperar el ánimo, Magdalena abusaba del alcohol. El continuo mal estado de su mujer hizo que José Antonio tuviera que regresar al pueblo para acompañarla a los exámenes médicos. En el momento de desencadenarse la tragedia, se había vuelto a marchar, pero solo mediaron unas horas entre la aparente normalidad y el rosario de muertes. La mañana del día anterior, según su marido, Magdalena estuvo obsequiosa con él, haciéndole patente un cariño que parecía olvidado entre ambos. Cuando le ofreció encender la lumbre para prepararle el desayuno, ella se lo impidió con dulzura, solicitándole que se quedara en el lecho e iniciando unos juegos íntimos que les retornaron a los primeros años de su relación. Al despedirse se dieron un beso, el último poco antes de que él se fuera a la carrera para coger el coche de línea. Magdalena no se quedó conforme con la marcha de su marido. Se repetía aquella sensación de abandono de otras veces, aunque esta vez con mayor virulencia. Lo había discutido con José Antonio, que no podía dejar sus ocupaciones en Valencia porque significaban el jornal que le hacía falta, pero ella insistía en que se sentía demasiado sola. Incluso algunas veces le había amenazado sin que él tomara buena cuenta de lo que le decía. Eran cosas como esta que después de lo ocurrido alcanzan valor profético. Como tardes en volver, cuando llegues te encontrarás sin casa, sin hijos y sin mujer. Algunos parricidas lo advierten sin que nadie les haga caso. Ella lo había dicho tantas veces que parecía una más.
sin que el marido pudiera apercibirse de qué hablaba. Pero aquella jornada sería muy distinta. A las 10 de la noche, una llamarada roja se elevó al cielo desde lo alto. Advirtiendo a los vecinos del jardín que había fuego en la casa de José Antonio Cuerda Aguilar, y por mucha prisa que se dieron no llegaron a tiempo de salvar los muebles, ni las carnes y fiambres de la matanza, ni tan siquiera las 4 paredes peladas de la vivienda. Magdalena escapó de la casa con los niños antes de que les pasara nada y observaba con una congoja sin límites cómo las llamas consumían todos sus enseres. Lloraba y gritaba de desesperación, como cualquier ama de casa que hubiera sufrido la devastación de un incendio, y sin embargo hay fundadas sospechas de que fue ella quien inició el fuego. Los vecinos tardaron casi 3 horas en apagar los rescoldos. A la 1 de la mañana, cansada, con los nervios a flor de piel y los 4 niños asustados y cayéndose de cansancio, se fue a dormir al domicilio de sus suegros. Los 2 ancianos le cedieron su dormitorio, quedándose ellos en la cocina. La suegra, con ciertos reparos porque observaba en la nuera los estragos de la bebida que, entre otras cosas, producían la falta de cuidado que se apreciaba en los niños. La noche fue muy agitada. Se supone que apenas durmió nadie en aquel hogar entristecido. Muy temprano, Magdalena se levantó y puso en pie a los pequeños ante el escándalo de los abuelos que no entendían la razón de aquel comportamiento. Cuando se ofrecieron a encender la lumbre para hacer el desayuno, ella les quitó la idea de la cabeza, porque había decidido marcharse a desayunar a casa de sus padres. Después de la noche espantosa, del fuego destructor y el frío con el que tuvieron que combatir las llamas allá en lo alto de la sierra, la madrugada se presentaba también con muy bajas temperaturas, nada aconsejables para que unos pequeños estuvieran campo a través tan temprano. Sin embargo, nada hizo desistir a Magdalena, que por lo que se ve pasó la noche rumiando lo que iba a hacer. Con los pequeños de la mano, abrigados de pies a cabeza, emprendió un frenético paseo que la hizo tomar un camino tan sorprendente e inusual que un vecino la paró para preguntarle dónde iba. Ella le contestó que a casa de sus padres, respondiéndole el hombre extrañado que aquella no era la dirección adecuada. Salió del paso como pudo. Antes voy a la eléctrica, la central, para avisar a mis hermanos que salgan a recogernos. El vecino siguió su trayecto, aunque tan escamado que cuando llegó al pueblo se lo dijo al abuelo materno. Mire, Anastasio, ella dice que viene para su casa, pero la dirección que lleva es la de las tierras en las que está el embalse. Cualquiera diría que va hacia allí. Anastasio Gómez captó la alarma en las palabras de su amigo y sin pérdida de tiempo se encaminó hacia el paraje Villaverde, por donde estaba la eléctrica y sobre todo la balsa de Fuente Mateo, una poza para el riego de 1,5 metros de profundidad, donde sus nietos solían ir en verano acompañados de los padres para refrescarse. Anastasio tenía ya muchos años y sus piernas
vista del agua, ya todo se había consumado. Flotando en la superficie pudo ver los cuerpecillos de 3 de sus nietos y un bulto negro que supuso el cadáver de su hija Magdalena. Lo que había pasado era tan terrible, aunque ligeramente distinto a lo que imaginaba. Los nietos estaban muertos, pero su hija seguía viva. Magdalena había llegado hasta el borde de la gran charca, donde, enfebrecida, fuera de sí, en un estado imposible de describir, obligó a su hija mayor a sumergirse en el agua helada, pegándole y empujándola hasta el fondo. La pequeña arañó el borde de piedra, se resistió cuanto pudo, hasta que, perdida la conciencia por los golpes y las ahogadillas criminales, la madre le ató una pesada piedra con el chal que llevaba y la sumergió hasta el fondo. Luego repitió la operación con la otra niña y los mellizos. Lo hizo tan deprisa y con tanta eficacia asesina que le dio tiempo a abandonar el lugar antes de que llegaran a buscarla. En su delirio se dirigió a la carretera, donde esperó el paso de un camión para echarse bajo sus ruedas. Sin embargo, para las madres malditas no debe de haber compasión, porque no acertó con su intento. El conductor se dio cuenta de las intenciones suicidas de aquella extraña mujer y trató de rebasarla, aminorando la marcha. Mi cara creo que lo dice todo. Magdalena se tiró al paso, pero únicamente sufrió heridas en un brazo y un corte en la cabeza. Nada más reconocerla en el pueblo, le preguntaron por sus hijos. Ella, con la mirada perdida, dijo que los abandonó en una casa, pero incrédulos ante esto le siguieron preguntando, por lo que cambió la versión, afirmando entonces que los había llevado a darles un baño, porque hacía muy buen día. Tampoco la creyeron, aunque esto les asustó. Volvieron a indagar, sin dejarle un momento de respiro, y ya para quitárselos de encima, Magdalena, la ahogadora, les dijo que como son mis hijos, he hecho con ellos lo que me ha dado la gana. Cuando el marido, padre de las desgraciadas criaturas, se enteró, porque fue todo de golpe, que había perdido la casa, los enseres, los ahorros y, lo peor, sus hijos, se mordió el dorso de las manos hasta arrancarse los pedazos. Y hasta aquí este brutal relato. Me voy a frotar las manos porque las tengo congeladas, congeladas, congeladas. Y tengo aquí un calefactor aquí al lado, pero entre el relato y el frío estoy helada. Que alguien me diga a mí que esta mujer estaba, como dice, extraviada, enajenada. Yo no me lo creo, no me lo creo. Que no, que no, que no. Que alguien con conocimientos psicológicos me diga que esa mujer estaba. Tuve que cortar lo que decía, que alguien experto en psicología me diga que esta mujer tenía una enajenación mental. ¿De dónde? Esta mujer era un bicho malo, ya está, y ya está. Y que nadie me
pueda convencer de lo contrario. Qué pena. Pobrecito, esos niños. Dice que se iba a tirar al camión. Pues porque nos ahogó. ¿Y por qué nos ahogó ella si estaba amargada y dejó a sus hijos tranquilos? No, vamos, digo yo. Yo si estoy amargada, pues me voy yo, pero no me llevo a nadie por delante. Ay, que me pica el pie. Que no puedo entender que una madre, y además cuando dice eran mis hijos y los he matado porque me ha dado la gana, es que era mala persona y ya está. Es mi opinión, mi más humilde opinión. Pero si hay alguien que me quiera sacar de la duda, abierta estoy a que me dé una explicación razonable del por qué, porque yo no la veo. Y bueno, chicos, si habéis llegado hasta aquí, muchas gracias. Y decidme si queréis un vídeo de tapitas de ASMR más clásico. Y yo encantadísima luego. Y si no lo queréis, lo voy a hacer de todas formas. Y entonces diréis, entonces ¿para qué pregunta? Pues porque también me gusta saber vuestra opinión. Y bueno, ya os dejo hasta el próximo vídeo, que espero que sea más largo. Seguro que sí. Porque lo que pasa es que no he tenido tiempo de en estas 2 semanas de ponerme a buscar información. Entonces he ido al libro, que es más, digamos, fácil, ¿no? Rápido. Pero esta semana voy a tener un poquito más de tiempo. Entonces sí que voy a hacer una historia pues reescrita por mí, que son más largas.